Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos otra vez a mi canal. Espero que estén teniendo una semana maravillosa, un inicio de mes maravilloso, mes de Halloween. Precisamente por eso, este mes en mi canal decidí traer un pequeño especial con casos de Halloween que ocurrieron en Halloween o que de una u otra forma están relacionados con esta fecha. Entonces la verdad les recomiendo que estén muy pendientes de mi canal este mes, de que se suscriban si no se han suscrito, de que activen las notificaciones, así no se pierden ninguno de los casos. Y también me gusta mucho cuando me dejan ideas de nuevos casos. De hecho, el que voy a hacer hoy, varios de ustedes me lo recomendaron, entonces bueno, aquí les traigo mi investigación. El caso del que hablaremos hoy es el caso de Walker County Jane Doe. Ella era una joven que fue asesinada precisamente en la noche de Halloween. Entonces, sin más preámbulos, vámonos a conocer más a fondo este caso y qué fue lo que pasó esa tenebrosa noche de Halloween. Todo empieza el 31 de octubre de 1980 en Huntsville, Texas, en los Estados Unidos. Una joven llega a este pueblo, a Huntsville. Ella es traída por un señor que la verdad es desconocido, un señor de piel blanca. Este señor manejaba un Chevrolet Caprice de color azul. Entonces, bueno, él la deja en este pueblo, precisamente la deja en una estación de gasolina. Eran aproximadamente las 6:30 de la tarde y después de llegar a la estación de gasolina, ella empieza a caminar hacia la avenida San Houston, completamente sola y sin ni siquiera imaginar lo que le esperaba. A la mañana siguiente, el cuerpo de esta joven es encontrado por un conductor de un camión, quien precisamente pasaba pues por esa área, que era el área del Bosque Nacional San Houston, por donde precisamente se vio a esta joven o hacia donde se vio a esta joven caminar por última vez. Ella entonces fue encontrada a las afueras de Huntsville, o sea, el pueblo pues donde ella había llegado, aproximadamente a unos 3 kilómetros. Su cuerpo estaba totalmente desnudo, se encontraba boca abajo y la verdad demostraba que la joven había sufrido bastante antes de morir. La joven tenía varios moretones en su cuerpo, en su cara, o sea, se notaba, digamos, que había sido golpeada de una manera muy agresiva y también las autoridades pudieron notar que había sido abusada sexualmente, al parecer con un objeto contundente por sus cavidades inferiores. El cuerpo de la joven tenía también una marca de una mordida muy fuerte, era de una mordida humana en uno de sus hombros. Al lado de su cuerpo se encontró su ropa interior y unos tacones rojos. Las autoridades realmente no encontraron ningún documento para identificar quién era ella, por lo que se determinó el nombre de Walker County Jane Doe. Walker County era porque pues viene determinado por el área donde fue hallado el cuerpo de la joven, y Jane Doe es un nombre que se usa para reemplazar el hecho de que no se conoce el nombre real del cadáver o su identidad. Esto es algo pues que se hace en todo el mundo. En los Estados Unidos ponen el nombre de Jane Doe para las mujeres a las cuales pues sus cadáveres no pueden ser identificados, y cuando son hombres que los cadáveres de ellos no pueden ser identificados se les pone el nombre de John Doe. Esto es más, digamos, ya como curiosidad en caso de que no supieran la razón por la que este caso, por ejemplo, es Jane Doe. Esa es la razón, porque ese es el término que se usa, pues, digamos, en los Estados Unidos. No el único, se usan otros términos también para este tipo de cadáveres que no pueden ser identificados. Esto es como en Latinoamérica, pues, que también ponen a los cadáveres que no pueden ser identificados, se les pone NIN, que literal significa no nombre. Entonces, pues, es como lo mismo allá. Entonces, ¿quién era Walker County Jane Doe y por qué alguien le hizo algo así de terrible? Como pasa en la mayoría de estos casos, digamos, como no se puede identificar la víctima, realmente lo que toca hacer es suponer. Entonces, cuando se realizó la autopsia de Walker County Jane Doe, se pudo determinar que ella había muerto aproximadamente unas 6 horas antes de que su cuerpo fuera encontrado. Estaríamos hablando entre las 3 de la madrugada, 3:20, porque el conductor había reportado el cuerpo de la joven a las 9:20 de la mañana. ¿Qué más sabemos de esta joven? Sabemos también
también que ella aparentaba tener entre 14 y 20 años. Sus ojos eran de color avellana, su cabello tenía un corte hasta los hombros y era de color castaño claro. Ella tenía también una pequeña cicatriz en el borde de la ceja derecha, las uñas de sus pies estaban pintadas de un color rosa claro y en el momento en el que su cuerpo fue encontrado, aún tenía en su cuello una cadena delgada de oro, la cual tenía un pequeño dije rectangular que contenía una piedra de color azul ahumado. A pesar de que la joven había sido abusada sexualmente, desafortunadamente no se encontró ningún rastro de semen en el cuerpo de ella o en la escena del crimen que permitiera identificar quién había sido el responsable de este hecho. También la autopsia reveló que la causa de muerte de la joven había sido estrangulamiento y que el abuso sexual y la cantidad de golpes que tenía en su cuerpo habían sido provocados antes de su muerte. Sumado a esto, cuando se revisan los dientes de la joven, se puede ver que se encontraban en muy buen estado, o sea, estaban muy perfectos. Se veían como unos dientes muy bien cuidados, por lo que los investigadores consideran que probablemente la joven venía de una familia de clase media con acceso a una buena salud y que si era una joven que se había escapado de su casa porque digamos estaba muy joven, lo primero que pensaron las autoridades es que digamos pues era una joven que se había escapado de la casa. Entonces ellos dicen, si esta joven sí se había escapado de la casa, realmente el cuerpo demostraba que esto había sido solamente unos días atrás, ya que digamos el cuerpo como tal se mostraba también estar digamos muy bien alimentado, muy saludable y esas cosas. El hallazgo de esta joven empieza a captar demasiada atención mediática, por lo que digamos que varias personas, digamos varios testigos empiezan a aparecer y a decir que habían visto a la joven el día antes de su muerte, o sea el 31 de octubre de 1980, noche de Halloween. La primera persona en reportar que había visto a esta joven la noche antes de hallar su cuerpo fue el gerente de una estación de servicio. Él dice haber visto a la joven bajarse del carro azul que habíamos mencionado al principio. Este hombre dice que la joven estaba usando unos jeans azules, un camibuzo amarillo, un suéter de lana blanco y también tenía unos tacones rojos con correas de cuero color café. El hombre dice que la joven se veía un poco desaliñada, cansada, que parecía que hubiese estado viajando por varios días. También le dice a las autoridades que ella se le acercó a preguntar la dirección de la prisión Ellis y después de que él le dice dónde queda, ella se va caminando descalza, o sea, lleva como los tacones en la mano y empieza a caminar hacia la avenida Sam Houston. Esa misma noche, una mesera también le comunica a las autoridades haber visto a la joven en el restaurante en el que trabajó esa noche de Halloween, el cual queda en un paradero de camiones. Este paradero de camiones se llamaba Hitching Post y era un lugar bastante popular en el área donde los camioneros hacían su parada para bañarse, comer y dormir en sus vehículos para al día siguiente seguir su ruta. En ese mismo lugar fue vista la joven por esta mesera y la mesera dice que la joven se le acercó y le preguntó por la dirección para ir a la prisión Ellis. Esta vez la joven brindó un poco más de información y le comentó a la mesera que necesitaba llegar allí para visitar a un amigo que era preso en esta cárcel. La mesera le dibuja un mapa donde le señala detalladamente cómo llegar a esta prisión. Bueno, vamos poco a poco recolectando información para entender quién era esta joven. Ya sabemos cuál era aproximadamente su edad, ya sabemos cuál era la razón por la que ella se encontraba en este pueblo, pero aún no sabemos quién la asesinó y peor aún, por qué. En esta breve conversación que la mesera tiene con esta joven, la mesera digamos como que sospecha que ya era una joven que se había escapado de la casa, por lo que la mesera le pregunta que dónde era. La joven le dice que es del área de Rockport, que es una ciudad en Texas. La joven también le dice a la mesera que tenía 19 años, pero la mesera digamos como que tipo no le cree porque es que la joven se ve digamos demasiado joven, no se ve de 19 años, se ve mucho más joven, por lo que la mesera le pregunta que si los papás de ella sabían que ella estaba ahí, a lo que esta joven simplemente le responde ¿a quién le importa? Y se retira del lugar. Esta sería la última vez en la que se ve con vida a esta joven.
En este punto digamos que entra una duda o no se entiende muy bien porque Walker County Jane Doe iría hasta este paradero de camiones, pues a este restaurante, sabiendo que donde ella quería llegar, la prisión Ellis, era digamos bastante alejada de este lugar. O sea, cuando ella llegó a la estación de gasolina, que el carro azul la dejó ahí, ella hubiese podido irse de una vez, empezar a caminar hacia la prisión Ellis, pero en cambio ella se fue hasta este paradero de camiones, lo cual no se entiende mucho porque digamos la prisión Ellis y el paradero de camiones era como que direcciones bastante alejadas la una de la otra. Lo más triste de todo esto es que a tan solo 3 kilómetros de este paradero de camiones, o sea, donde fue vista por última vez, es donde aparecería su cuerpo. Después de que los testigos dieran sus testimonios a las autoridades de que vieron a la víctima la noche de Halloween, día antes de su muerte, y siendo los testimonios digamos bastante claros en la idea de que la joven estaba preguntando por la dirección para llegar a la prisión Ellis y que la misma joven había también dicho que era del área de Rockport, esta ciudad en Texas, las autoridades empiezan la investigación entrevistando a todos y cada uno de los presos de la prisión Ellis. También se entrevistó a los guardias de seguridad y prácticamente a cualquier persona que trabajaba en esta prisión. Se les mostró entonces un retrato dibujado de la joven, pero aún así esto no sirvió de nada porque realmente todas las personas en la prisión dijeron no conocerla o al menos no lo admitieron ante las autoridades. En cuanto al área de donde la joven dijo venir, se investigó allí también digamos todas las escuelas, se entrevistó a mucha gente de esta área a ver si alguien la reconocía, pero otra vez desafortunadamente no se obtuvo información alguna. Ninguna persona la conocía en esta área y al parecer la joven tampoco nunca estuvo yendo a la escuela en esa misma área, lo cual es bastante raro. O sea, no había rastro de ella en ninguna escuela. Me hace pensar un poco que, digamos, si es verdad que ella estaba escapando de su casa, está la posibilidad de que ella le dijo mentiras a la mesera del área de donde ella venía, que era pues esta área de Rockport, esta ciudad en Texas, y probablemente esa es la razón por la que realmente nadie la reconoció en esa área y pues tampoco aparecía inscrita en ninguna de las escuelas de la zona. Debido a que no había realmente ningún rastro de ella, el caso se queda sin movimiento hasta que apareciera una nueva evidencia. La joven entonces es enterrada el 16 de enero de 1981. Ella es enterrada en Huntsville, el pueblo pues donde fue vista por última vez y también donde murió. Bueno, ¿qué sabemos de Walker County Jane Doe? Muy poco. ¿Qué nos toca hacer? Suponer. Entonces vamos a empezar, digamos, como a desmenuzar todas esas hipótesis que se tuvieron en el momento de lo que le pudo haber ocurrido a esta joven o de quién era ella. Una de las primeras hipótesis que se tuvo sobre lo que le pudo haber ocurrido a Walker County Jane Doe es que había sido asesinada por un asesino serial de esa área. En esta parte hay que tener en cuenta, y esto lo digo más como una curiosidad, y es que hay que tener en cuenta que en la década de los 60 hasta los 80 hubo muchísimos asesinos seriales en esta área y en todos los Estados Unidos. Entre esos estamos hablando de Ted Bundy, estamos hablando del asesino del Zodiaco, estamos hablando del asesino BTK, o sea, entre muchos otros. Y en ese tiempo no existía la tecnología forense que tenemos en este momento. ¿Qué quiere decir eso? Prácticamente que la verdad es que para los asesinos seriales era bastante sencillo cometer sus crímenes sin ser descubiertos, sin dejar rastro alguno. Esta poca tecnología les daba la oportunidad a estos criminales para básicamente hacer y deshacer y tener plena seguridad de que pues la policía no los podía descubrir. En ese tiempo no se podía identificar el ADN, que hoy en día es algo que es una prueba bastante contundente para poder identificar muchos de los asesinos que cometen crímenes. Bueno, ahora volvamos a esta primera hipótesis, la del asesino serial. Asumiendo que digamos
digamos, ella le dijo la verdad a la mesera y que ella sí era del área de Rockport, esta ciudad en Texas. Entonces se piensa que la joven salió de esta ciudad de Texas y que hizo autostop, que hizo dedo para que la llevaran hasta Huntsville, llegando efectivamente la noche de Halloween de 1980. Ella llega entonces a Huntsville. Ella lo primero que hace es que le pregunta primero al de la gasolina que dónde quedaba la prisión, y no entendemos todavía la razón. Ella vuelve y pregunta en el restaurante, en el paradero de camioneros, a esta mesera otra vez por la dirección. Después de que la mesera le da la dirección, la joven saldría de ahí y lo que se cree es que ella empezaría a caminar hacia la prisión. Cuando ella va caminando hacia la prisión, un hombre en un carro le pararía, quien se creería que es el asesino serial. Entonces este hombre le para y le dice que si le da un aventón hasta la prisión. Ella, ya acostumbrada, digamos, si ella ya venía de hacer dedo de la ciudad de ella, pues aceptó. Entonces ella se subiría a este vehículo. Cuando ella se sube, el hombre la atacaría, la abusaría sexualmente y la asesinaría para después dejar su cuerpo en el área donde fue encontrada, a 3 kilómetros del paradero de camiones. Algo que vale bastante la pena aclarar, digamos, para que entremos más en contexto, es que en los años 70, 80 e incluso a finales de los 90 era completamente normal, era bastante común hacer autostop o hacer dedo. Prácticamente todo mundo lo hacía en esos años. A lo que voy con esto es que era normal que ella hubiera aceptado, digamos, el aventón que este hombre, que creemos que es el asesino serial, le ofreció. Era normal porque eso era algo que hacía todo mundo en ese tiempo. Entonces, digamos que eso de hecho fue algo que les ayudó, digamos, de una forma bastante a los asesinos seriales en ese tiempo, porque normalmente, y lo vimos con Ted Bundy, normalmente estos hombres le ofrecían aventones a mujeres que veían por ahí solas y después las atacaban y las asesinaban. Esto digamos que se los cuento, digamos, como para que entremos más, como les dije, en contexto de los hechos. Entonces ahora sí, sigamos. Para intentar identificar quién podría ser específicamente el asesino serial que le hizo esto a Walker County Jane Doe, las autoridades empiezan a relacionar el crimen de esta joven con un crimen similar ocurrido hace solo un año atrás y exactamente en la misma fecha, el 31 de octubre, pero esto sería del año 1979, donde se halla el cuerpo de otra joven asesinada a tan solo unos kilómetros de Huntsville, o sea, el mismo lugar donde se halló el cuerpo de Walker County Jane Doe. Debido a esto, las autoridades, como digamos a esta joven tampoco se le pudo identificar, las autoridades le pusieron el nombre de Orange Socks, que pues en español sería literal medias naranjas. Después de que las autoridades hallan el cuerpo de Orange Socks, tuvieron un posible culpable. Este sería el asesino serial Henry Lee Lucas. Este mismo confesaría después haber asesinado a la joven Orange Socks, medias naranjas, quien sería identificada después con el nombre de Deborah Jackson. Este asesino serial confiesa no solo el asesinato de esta joven, sino que empieza a confesar el asesinato de muchas otras jóvenes, por lo que las autoridades pensaron en ese momento que él también podía haber asesinado a Walker County Jane Doe, por lo que las autoridades hacen una impresión dental de Henry Lee Lucas para compararlo con la mordida que había sido encontrada en el cuerpo, recuerden, en el hombro de Walker County Jane Doe, y cuando las autoridades hicieron esto para identificar a ver si él era el asesino de Walker County Jane Doe, por lo que se pudo confirmar que no era él la persona que había asesinado a Walker County Jane Doe. Sumado a esto, pocos meses después las autoridades se dan cuenta que este asesino serial simplemente había confesado haber asesinado a todas estas jóvenes que pues no habían sido identificadas ninguna de ellas, con el fin de recibir un mejor trato por la policía, por lo que pues obviamente se perdía totalmente la legitimidad de las confesiones de él, por lo que con mayor razón pues no podían relacionarlo con el crimen de Walker County Jane Doe.
Con la certeza de que el asesino serial Henry Lee Lucas no había sido quien había asesinado a la joven Walker County J. Doe y sin realmente ningún otro rastro o prueba de quién pudo ser, el caso queda nuevamente sin movimiento. En el año 1999, más de 10 años después de que ocurrió lo de la joven, las autoridades deciden empezar a investigar nuevamente el caso y es así como deciden exhumar los restos de Walker County Jane Doe para realizar un examen forense en donde obtienen una muestra de ADN de su cuerpo. Con esta muestra de ADN no se obtiene realmente tanta información como se quería, pero se puede determinar que la joven tenía entre 14 y 16 años, así que al menos en este punto se puede reducir un poco la racha anterior, porque recordemos que antes habían dicho que entre 14 y 20 años, aunque es una información pequeña, pues sí permite que se abran más posibilidades para las personas para que, digamos, puedan identificarla más fácilmente. Adicionalmente, los investigadores encuentran ciertos rastros de ADN en los tacones rojos de la joven. Sin embargo, hasta el día de hoy esta información, digamos, no ha sido liberada y las autoridades aseguraron que por ahora esa información debe permanecer sin ser revelada. A pesar de que los investigadores pudieron obtener un poco de la información sobre el ADN de esta joven, esa información realmente no fue suficiente para llenar completamente un perfil genético de Walker County Jane Doe. ¿Qué significa esto? Realmente lo que significa es que simplemente los investigadores tienen que seguir investigando, o sea, no hay nada más que se pueda hacer. Seguir investigando el cuerpo de la joven, lograr a ver si de pronto, no sé, en unos años la tecnología, digamos, sigue avanzando, pueden, digamos, identificar ADN de otras formas y todo eso. Pero realmente es eso, simplemente toca seguir investigando para poder identificar quién era esta joven. Como se dijo anteriormente, el cuerpo de Walker County J. Doe tenía una mordida en uno de sus hombros. Probablemente la mordida de la persona que la asesinó. ¿Qué es lo que pasa con esta mordida? Hay la posibilidad de que esta mordida hubiese podido tener el ADN de la persona que la asesinó, pero como se dijo anteriormente, la tecnología no era muy avanzada en esos tiempos, por lo que los forenses ni siquiera tomaron muestras del ADN que estaba en el hombro de ella, porque en ese tiempo ni siquiera nadie se imaginaba que en el futuro iba a haber tanta tecnología que mediante una recolección de ADN se iba a poder identificar al asesino. Entonces, la evidencia que se recogió ese día en la escena del crimen realmente no fue de mucha utilidad. Ahora pasemos a la segunda hipótesis de lo que le pudo haber pasado a Walker County J. Doe. La segunda hipótesis habla de que habría sido un camionero la persona que la abusó y la asesinó, pues solo unas horas antes de su muerte, ella estuvo en este paradero de camiones preguntando por la dirección para llegar a la prisión Ellis. Pudo haber pasado que uno de los muchos camioneros que estaban en ese restaurante almorzando la hayan escuchado cuando le preguntó a la mesera sobre cómo llegar a la prisión. También pudo haber escuchado que la joven tenía tan solo 19 años, pero que, como sabemos, realmente aparentaba mucho menos. El camionero también probablemente vio que ella estaba completamente sola y pudo ser que después de que la joven salió del restaurante, él salió, la hipótesis es unos 15 o 20 minutos más tarde para dirigirse a la ruta que él sabía que la joven estaba tomando para llegar a la prisión Ellis. Allí, efectivamente, como él lo habría planeado, encontraría a la joven quien iba en camino a la prisión, le ofrecería un aventón hasta allí. La joven, quien llevaba todo el día viajando, que estaba cansada, aparte de eso, ella iba caminando descalza y con los tacones en la mano, y pues sumado a esto, ella ya en diferentes oportunidades habría hecho autostop, ella probablemente aceptó el aventón que este camionero le ofreció. Cuando ella se sube al vehículo, el camionero empezaría a atacarla, golpeándola para seguidamente abusarla sexualmente hasta asesinarla.
Las autoridades creen que el cuerpo de Walker County Jane Doe fue puesto en el lugar donde se encontró, es decir, ella no fue asesinada allí. Esto podría indicar que si la teoría del camionero asesino es cierta, él la habría abusado y asesinado en el camión y después habría dejado su cuerpo al lado de una autopista a tan solo unos kilómetros del paradero de camiones. El cuerpo de la joven fue encontrado con su ropa interior insertada dentro de su cavidad vaginal. Las autoridades piensan que el asesino probablemente hizo esto para evitar el derramamiento de sangre debido a las heridas que el objeto contundente le causó al momento de ser abusada. De esa forma, para el asesino sería menos complicado transportarla hasta el lugar donde dejaría su cuerpo y en el cual no se encontró ni un solo rastro de sangre. Otra de las hipótesis que creería yo que también tiene sentido, digamos asumiendo que fue un camionero quien la asesinó, es que quizá cuando Walker County Jane Doe llegó a este paradero de camiones, este paradero de camiones, primero que todo, vamos a hablar esto. Este paradero de camiones son áreas que son inmensas, son áreas que son muy grandes, como un parqueadero donde literal se pueden poner muchos camiones. Entonces, más o menos imagínense qué tan grande es esto. Este paradero de camiones cuenta con un restaurante, cuenta con baños, cuenta con todo lo que los camioneros necesitan para que se bañen y pues para que duerman. Los camioneros usualmente, o creo que siempre, duermen en sus camiones, que los camiones se pueden, digamos, como que transformar en una especie de habitación. Allí ellos duermen hasta el día siguiente para poder seguir su ruta. Entonces, pudo ser que Walker County Jane Doe llegó ahí, le preguntó pues a la mesera por la dirección para prisión Ellis. Pudo ser que uno de los camioneros, porque hay que tener en cuenta que en este lugar van muchísimos camioneros, pudo ser que uno de ellos se le acercó, le empezó a hablar, la vio bastante joven, la vio sola, le empezó a hablar y en medio de la conversación quizás le dijo que podía dormir en el camión de él. Como les dije, estos camiones se pueden prácticamente transformar en una habitación. Quizá ella realmente no pensó nada malo, de pronto dijo, bueno, mejor no tengo que dormir en la calle, no tengo que pasarme toda la noche caminando hasta la prisión, no sé. Hay que tener en cuenta que ella solamente tenía 14 años, podía ser muy inocente en muchas cosas, quizás ella aceptó. Asumiendo esto, ella estaría entonces dentro del camión de este conductor. Estando dentro del camión, este hombre la asesinaría, bueno, la abusaría y todo lo que ya sabemos. Lo que pasa en esto es que estos paraderos de camiones en serio son de un área tan extensa que este conductor tranquilamente la pudo haber abusado, la pudo haber asesinado sin que nadie alrededor se diera cuenta. Esa es una gran posibilidad de lo que le pudo haber pasado a Walker County Jane Doe. Al día siguiente, muy en la madrugada, saldría este conductor de este paradero de camiones, arrojaría el cuerpo de Jane Doe a 3 kilómetros de donde era este paradero y seguiría su ruta. Esa sería entonces otra de las hipótesis en caso de que hubiese sido un camionero quien asesinó a Jane Doe. Yo siento que de hecho hay bastante posibilidad de que eso fue lo que pasó. Realmente son muchísimos los camioneros que entran y salen de este lugar, o sea, él pudo haber salido y pues quién va a sospechar algo así, dejar el cuerpo y nada, simplemente seguir. Y es que es muy difícil, digamos, que pudieran identificar quién lo hizo. En serio, estamos hablando de muchos camioneros saliendo y entrando del lugar. Adicionalmente, también leí que este paradero de camiones era, digamos, como bastante complicadito. ¿En qué sentido? O sea, digamos que es un ambiente un poco pesado, son un montón de hombres que entran y salen del lugar, que son hombres que viajan por una ciudad, viajan por otra, podrían hacer muchas cosas en un lugar y otro, y digamos es muy difícil identificar quién estuvo ahí o en qué ciudad o cómo, cuándo, dónde. Entonces las personas de la zona realmente consideraban, digamos, un poco peligroso ese paradero de camiones. Digamos que no es como que alguien fuera a dejar la hija ir allá, no es como que alguien fuera a dejar el hijo ir allá. La verdad, los niños de Huntsville tenían totalmente, especialmente las niñas, tenían totalmente prohibido estar por esa área. Entonces, pues Walker County Jane Doe no era de ese pueblo y pudo haber pasado las dos posibilidades del camionero asesino que escuchamos.
En el año 2015, el caso de Walker County Jane Doe volvió a tener movimiento, y esto es porque resulta que una familia, específicamente un hermano y una hermana, reportaron haber conocido en el año 1980, mismo año en el que la joven fue asesinada. Ellos dicen que conocieron a una joven cuyas descripciones físicas concordaban con la descripción física de Walker County Jane Doe. Ellos conocieron a esta joven en un motel en Texas. La joven les había dicho a ellos que su nombre era Kaylin o Kathy, la verdad ellos no recuerdan muy bien. Ella les dijo que tenía 14 años y dijo ser de Corpus Christi, que era una ciudad en Texas. También ella les contó a ellos que iba en camino a visitar a un amigo a una prisión. Los dos hermanos conocieron a Kathy o Kathleen, la verdad no sabemos, y se volvieron muy amigos en los días que estuvieron allí de vacaciones con su familia. Es por eso que incluso se tiene esta foto de la joven mientras ella estaba pasando tiempo con los dos hermanos. Una página de Facebook que se encarga de recolectar información sobre el caso de Walker County Jane Doe publicó la foto de Kathleen o Kathy para ver si alguien podía reconocerla y podría quizás brindar un nombre completo o más información sobre la joven. Sin embargo, hasta el día de hoy nadie brinda más información con esta foto que se publicó y aún no se confirma o se niega que ella realmente sea Walker County Jane Doe, y pues aún se continúa recolectando información. De hecho, hay muchísimas jóvenes que desaparecieron en esos tiempos y todas ellas eran de aproximadamente la misma edad de Walker County Jane Doe, por lo que pues estas jóvenes en varias oportunidades han sido reportadas por varias personas pensando que quizás se trate de Walker County Jane Doe. Eso porque estas jóvenes reportadas tienen similitudes físicas o también tendrían similitudes, digamos, circunstanciales con el caso de Walker County Jane Doe. De hecho, en el año 2018, una persona reportó que una de las fotos de reconocimiento que se había hecho para Walker County Jane Doe se le hacía bastante familiar y se le parecía a una amiga de su infancia cuyo nombre era Nancy Villarreal. Nancy vivía en el área de Aransas Pass, Rockport, la ciudad en Texas, la misma de donde Walker County Jane Doe dijo ser. Esta persona también dice que Nancy la verdad vivía en un ambiente familiar bastante complicado. La última vez que esta persona dijo que vio a Nancy fue en las vacaciones de verano de 1980. Cuando las vacaciones se terminaron, pues todos los jóvenes tenían que retomar a clases y todos volvieron excepto Nancy. Nunca nadie más volvió a ver a Nancy y al parecer su familia tampoco nunca la buscó después de su desaparición. Esta teoría concuerda un poco con la situación de Walker County Jane Doe, pues recordemos que cuando la mesera del restaurante del paradero de camiones le pregunta que si sus papás sabían que ella estaba ahí, la joven le responde ¿a quién le importa? O sea, como una manera como que yo siento que ella, incluso podemos asumir que quizá la joven venía de una situación familiar bastante complicada, por lo que adicionalmente tal vez ella había querido escapar de la casa. La persona que le contó a las autoridades sobre Nancy Villarreal dice que especialmente en esta foto que están viendo en pantalla, ella se ve exactamente como pues esta persona recordaba a Nancy y que incluso su peinado era igual. Desafortunadamente, esta persona no tiene ninguna foto de Nancy y tampoco ha sido posible localizar a algún familiar de la joven para que ofrezca más información. Debido a que cuando se reportó el cuerpo de Walker County Jane Doe, este se encontraba bastante golpeado y también efectivamente había estado por varias horas sin vida, fue complicado realizar un buen retrato de ella. Es por eso que las personas que inicialmente hicieron su retrato en aquellos años prácticamente tuvieron que asumir muchos de los rasgos de la joven. Es por eso que el administrador de la página de Facebook llamada ¿Quién era Walker County Jane Doe?, quien ha tratado de hacer hasta lo imposible por ayudar a identificar quién pudo ser esta joven, decidió actualizar la reconstrucción del retrato de quién podría ser la joven asesinada. Esta sería la nueva reconstrucción de Walker County Jane Doe. Aquí efectivamente se ve mucho más joven de lo que habíamos visto de pronto en los otros retratos. Sin embargo, la persona que administra esta página de Facebook dice que como realmente los retratos anteriores no han ayudado tanto como ellos quisieran para identificar a Walker County Jane Doe, se lanzó
este nuevo retrato para intentar que con este se pueda por fin encontrar la identidad de esta joven. Este nuevo retrato, como podemos ver, no concordaría mucho con el retrato de Katy o Caitlin, la otra joven que se pensó que podría ser Walker Contingent Doe. Sin embargo, se quiere probar suerte con este nuevo retrato. Por ahora realmente solo es cuestión de esperar de pronto que alguien pueda reconocer a Walker Contingent Doe con este nuevo retrato. Ya han pasado más de 40 años desde que este crimen ocurrió. O sea, muy triste eso. Ella, pienso yo, que como todos nosotros, merece tener un nombre, merece que las personas sepan quién era, merece que las personas conozcan su historia. Es algo bastante triste, digamos, sí, no saber nada de ella y que eso realmente le podría pasar a cualquier persona, que quizá viaje a otro pueblo, a otra ciudad, que lo asesinen y que realmente nunca nadie lo reconozca. O sea, no sabemos si quizá la familia en serio pasó todos estos años buscándola, si de verdad nunca la buscó, si de verdad es que a la familia no le importaba. O sea, no sabemos nada. Entonces, bueno, esperemos que de verdad en algún momento este caso se pueda resolver, que sepamos quién era ella. No es el primer caso, la verdad, que se resolvería después de tantos años, entonces esperemos que podamos saber quién era Walker Contingent Doe muy pronto. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado la narración, que hayan entendido el caso. Me encantaría leer qué hipótesis tienen ustedes sobre lo que le pudo haber pasado a esta joven. La verdad es que hay bastantes hipótesis que uno podría pensar de lo que le pasó. Entonces sería bastante interesante leer, digamos, sus hipótesis o teorías sobre este caso. Recuerden por favor suscribirse, darle like, activar las notificaciones para que así no se pierdan todos los casos de Halloween que voy a publicar este mes. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Chao. Y cuídense mucho, por favor. En cada video se los digo, espero que lo estén haciendo pilas. Hay mucho loco suelto, por favor. Chao.